la reforma arancelaria que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto. El gobierno lo había ofrecido y ya el ministro de Comercio Exterior lo cumplió. La reforma arancelaria anunciada por este gobierno entrará en vigencia el 1 de agosto de 2021, según anunció el ministro de la Producción, Julio José Prado, el 9 de julio pasado. El anuncio se hizo tras la reunión del Pleno del Comité de Comercio Exterior, COMEX, que aprobó la reducción de 667 partidas arancelarias. Esta es la reforma arancelaria más importante que se ha hecho en la última década, aseguró Prado. Para analizar justamente esta reforma ya nos acompaña el ingeniero Iván Montaneda, exministro de Comercio Exterior. Exministro, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Johanna, buenos días. Un saludo para usted y para Carlos. Gracias por la gentil invitación. Ministro, ¿es así? ¿Esta es la reforma arancelaria más grande y más importante que se ha hecho en la última década? Yo creo que se ha hecho una reforma arancelaria importante. Es una reforma que la trabajamos desde el gobierno anterior. En volumen, definitivamente es un número importante, puesto que abarca cerca de 600 partidas, por lo que pude leer y escuchar las declaraciones. Sin embargo, debemos reconocer de que se vino trabajando esta reforma desde finales del año anterior. Nosotros en el gobierno pasado hicimos 3 reformas arancelarias, la última fue el 18 de mayo, para cerca de 300 partidas y subpartidas que abarcaron principalmente al sector agrícola y pesquero del país. Sin embargo, obviamente, el trabajo debe continuar, desmontar este aparatoso sistema arancelario que tiene el Ecuador y que ha afectado y afecta no solamente la productividad y competitividad de los sectores, sino lo más importante, el bolsillo de los consumidores. Siempre lo sostuve, el Ecuador es un país caro para producir, es un país caro para consumir y esto definitivamente va a coayudar como una de las herramientas que se necesitan para seguir en esa misma dirección. Ahora, exministro, también se había ofrecido la eliminación o por lo menos la reducción de algunos aranceles para las materias primas, justamente para que la producción ya no sea tan cara, algo que yo siempre recuerdo de usted que decía, ¿no? Y lo recalcó en este momento, Ecuador es un país caro para producir, no es competitivo si nos vamos en tema de costos y lo comparamos con otros países. Entonces, ¿dónde falta todavía ajustar ese tema de reducir los impuestos, reducir aranceles para las materias primas? Aquí no se producen. Yo creo que el gobierno nacional tiene un desafío importante para lograr mejorar competitividad interna, pero se necesitan tomar decisiones que van por el lado político, temas laborales para poder coayudar a más de 6 millones de ecuatorianos que se encuentran en el desempleo, en el subempleo, pero lo más importante es seguir apuntalando al sector productivo privado, quienes somos los que generamos 9 de cada 10 empleos en este país. Los anuncios efectuados son positivos, son favorables, apuntalan la confianza que es fundamental para la inversión local, la inversión extranjera. Es decir, se dejaron las rutas claras y definitivamente saludo que se continúe con esa agenda, una agenda que tiene que ser potente, continua y lo más importante, inmediata, puesto que de los anuncios que se han hecho se necesita continuar en el mismo ritmo porque el país necesita entrar a esta recuperación económica, a esta reactivación productiva que es tan necesaria para apuntalar exportaciones, para apuntalar la industria, apuntalar el comercio. Ahora, según el gobierno, con estas reformas se van a beneficiar a 81 sectores productivos, más de 6.300 empresas y más de 560.000 nuevas plazas de trabajo. Sí quería aprovechar su presencia aquí en los micrófonos de Caché Noticias porque queríamos comentar sobre este anuncio de paralización del sector bananero y del sector arrocero. En el caso del sector arrocero, ellos piden que se respete el precio de la saca de arroz, que se mejoren las ventas a otros países. ¿Qué pasó? ¿Por qué continúa este problema? Mire, yo quisiera ser claro en este sentido. No estoy de acuerdo en las paralizaciones. Definitivamente hay que buscar soluciones para los pequeños y medianos productores. Creo que el gran desafío que tiene este gobierno y todos los gobiernos
cuando hablamos de competitividad en la parte del campo, en la parte productiva, y lo hablo con propiedad y con conocimiento de causa, tenemos que apuntalar la productividad. Yo creo que cuando un pequeño productor reclama mejores precios es porque su productividad es baja y ahí es que tenemos que trabajar de manera conjunta, articulada, ayudar a ese pequeño productor. ¿Con qué? Con insumos, con un paquete tecnológico, con créditos, para lograr que aumente e incremente su productividad. De esa forma, los precios, cuando se encuentran bajas en un mercado de oferta y demanda, se los pueda ayudar y puedan tener mejores ingresos, que es lo que está reclamando en estos momentos. La apertura de mercados, dejamos adelantado y firmado algunos acuerdos comerciales. Por ejemplo, Chile. Chile es un mercado que ya está abierto. ¿Para qué? Para que buscar válvulas de escape para ubicar y posicionar el arroz ecuatoriano. Panamá. Panamá es otro destino en el cual el gobierno anterior dejamos los términos de referencia. Invito a que se revisen esos tratados comerciales, esos acuerdos comerciales que definitivamente van a ayudar a la industria, agroindustria, al campo, porque eso es lo que se necesita. Buscar válvulas de escape, porque tenemos épocas estacionales. Por ejemplo, en el arroz, cuando existe una sobreproducción de arroz, obviamente bajan los precios internamente, pero ahí es cuando se necesita activar estas herramientas como son los acuerdos comerciales y poder sacar esos excedentes en donde se paguen de mejor manera y de mejor forma. Por lo Pero, tanto, exministro, no es solamente mejorar la producción, sino también lograr un precio justo, y eso es lo que ellos dicen, no tienen un precio justo. En el caso del banano, que la caja estaba en 6,25, les pagan simplemente $2. Existía en el caso del arroz la una, ahora vemos que está en proceso de liquidación. Dentro de los hilos de la una se desperdiciaron toneladas de arroz que se quedó ahí, que compró la una y que el Estado no pudo vender a tiempo. mire, yo no creo en esos modelos paternalistas del Estado y lo digo con muchísima frontalidad, puesto que creo en la oferta, en la demanda y creo obviamente en apuntalar a aquellos sectores productivos que realmente necesitan la ayuda de los gobiernos. El sector arrocero necesita esa ayuda, sí. Se necesita controlar que se cumplan precios oficiales en caso de que existan, como es el caso del sector arrocero, puesto que por lo que he podido leer, existe una distorsión entre el precio que recibe el pequeño productor con el precio que está hoy en el mercado. Entonces, son afectados los pequeños productores, pero también es afectado el consumidor que paga precios altos. Entonces, ¿en dónde se queda ese dinero? ¿En qué parte de la cadena se está quedando ese dinero? Por lo tanto, los controles de la autoridad competente serán importantes para lograr que se busquen esos equilibrios. Usted dijo entonces que quedaron listos ya simplemente para finiquitar acuerdos con Chile, Panamá. ¿Qué pasó con Colombia también para la venta de arroz? Mire, Colombia tenemos un espacio importante. El año anterior, Colombia tiene un problema de producción importante de arroz. Y obviamente se logró gestionar que un cupo de arroz para que Ecuador pueda participar con Colombia. Son temas que se los va manejando en el día a día. Con Chile se cerró el acuerdo comercial. Con Panamá dejamos términos de referencia planteados en un mercado fundamental de un alto poder adquisitivo. Y es una ventana no solo para el sector arrocero, sino para otros productos que se elaboran en el Ecuador y que hoy están entrando a mercados como el panameño pagando aranceles. Yo creo que ahí está definitivamente el driver, buscar mercados, abrir mercados y concretar a la brevedad posible. Existen acuerdos comerciales con ciertos países más fáciles de trabajar que con otros y ahí es que tenemos que aprovechar esas ventanas de oportunidad, pero para lograr aquello se necesita obviamente la decisión política, el trabajo estructurado y una agenda muy potente. Exministro, usted estuvo al frente de los acuerdos comerciales que tenía que lograr Ecuador. Uno importante también es el sistema general de preferencias arancelarias que todavía Estados Unidos no lo renueva con Ecuador. ¿Cómo avanza este tema? Porque usted también es empresario. Todavía esto no se ha firmado nuevamente. Llevan más de 7 meses que Ecuador envía sus productos a los mercados, al mercado estadounidense pagando arancel. ¿Conoce Mire, algo? sí, hasta donde se dejó bastante avanzado la gestión con el gobierno americano, con el Congreso, para lograr esta renovación. Habíamos logrado tentativamente entre el mes de junio y julio, es decir, en los meses que estamos transcurriendo, ya que el Congreso americano apruebe esta extensión de preferencias arancelarias que está afectando a muchos sectores productivos,
porque obviamente se están pagando aranceles. Existe preocupación en el sector exportador, pero aspiramos que en las próximas horas, en los próximos días, se haga este importante anuncio que genere tranquilidad y obviamente o ayude a seguir incrementando la presencia comercial con nuestro primer socio como es Estados Unidos. También sería pues conveniente y he leído que se siguen con las gestiones de lograr un acuerdo mucho más amplio, mucho más extenso. Ese fue el objetivo que tuvimos el gobierno anterior, siempre lo dijimos, no alcanzaba el tiempo, pero lo dejamos encaminado, enrutado. Firmar un acuerdo comercial de en primera fase fue fundamental y obviamente se necesita seguir trabajando conjunto no solamente el gobierno nacional, sino también el sector productivo privado, los empresarios. Tenemos que empujar que el Ecuador siga abriéndose al mercado, que el Ecuador siga buscando estas oportunidades y obviamente Estados Unidos es la ventana más importante que tiene nuestro país. Aunque ya lo dijo este gobierno, no lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos, al menos este año, parecería imposible. Son las 7:15 de la mañana. Estamos conversando con Iván Ontaneda, exministro de de Comercio Exterior. Mi compañero Carlos Zacoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Sí, ¿cómo está, señor Otanea? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Para mí es importante conocer en qué consistió el proceso de traspaso de información entre su administración y la administración actual del señor Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior. ¿Qué estuvo en la lista de pendientes, por ejemplo? ¿Qué queda pendiente para las tareas de ese ministerio hoy a cargo de Julio José Prado, exministro Otanea? Gracias, Carlos. Buenos días. Un placer saludarte. Mira, yo creo que hubo una transición ordenada del gobierno anterior al gobierno actual del presidente Lazo, de las diferentes carteras de Estado, en lo que corresponde a la cartera de producción, comercio exterior, inversiones y pesca. Se hizo obviamente un detalle de los temas pendientes, como tú bien lo dices, en temas pesqueros, en temas acuícolas, en temas de acuerdos comerciales, de comercio exterior, que fueron temas que se avanzó muchísimo, que se destrabaron muchísimas situaciones y que obviamente se puso sobre la mesa. Esta transición hizo que este gobierno gane tiempo definitivamente y que pueda ponerse a trabajar sobre la marcha en aquellos temas pendientes, prioritarios e importantes que tiene el país, en temas de producción, en temas de competitividad. Hoy se anuncia esta reducción arancelaria, pero yo quisiera decirles a ustedes, obviamente, de dónde nace esta reducción arancelaria. Nace de mesas competitivas sectoriales que las trabajamos en el gobierno anterior, más de 23 mesas en donde se levantaron las necesidades, en donde se levantaron las situaciones para mejorar producción, para mejorar competitividad. Y ahí estaban incluidos obviamente temas arancelarios. En ese sentido, hoy se ha tomado la decisión. Entiendo que el gobierno hoy con el precio del petróleo, con mejor espacio económico, pudo tomar esta decisión de manera inmediata. Sin embargo, se vino haciendo desde el gobierno anterior, tomamos decisiones en ese sentido y obviamente esta es la decisión correcta que se necesita seguir avanzando. Abaratar costos, bajar aranceles, bajar costos de producción y obviamente ojalá continuemos en esa línea y que también se controle de que el consumidor final sienta este abaratamiento, porque caso contrario servirá de nada bajar aranceles. Uno de los temas que ya tocó mi compañera Joana Ramos, pero que a mí me importa mucho pues entrar en el detalle es en qué consistió este acuerdo en primera fase firmado con Estados Unidos. Claro que la transición entre el gobierno de Trump y el gobierno de Biden ha complicado un poco las cosas, pero cuando terminó el gobierno de Lenín Moreno parecía que a la vuelta de la esquina estaba la firma de un acuerdo final con Estados Unidos y hoy se entiende que eso parece mucho más lejano de lo que parecía. ¿Qué pasó en el camino finalmente? ¿Cuál es la responsabilidad del actual gobierno? ¿Cómo concretar esto que parecía casi, casi concretado en el gobierno de Moreno, exministro Ontaneda? Mire, nunca pusimos tiempos para firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Es un acuerdo complejo, es un acuerdo que se necesita ser trabajado, pero la semilla que pusimos, la ruta que se abrió en el gobierno anterior fue cambiar ese modelo económico, ese modelo productivo de encerrarse el país a la apertura comercial pragmática. Eso fue lo que hicimos definitivamente
con Estados Unidos y con otros países, como la Alianza del Pacífico, como son los países de Europa, donde se consolidaron aquellos acuerdos comerciales. Con Estados Unidos se firmó un acuerdo de primera fase que fue un acuerdo de facilitación. Fue un acuerdo corto, pero fue un acuerdo pragmático que ya está siendo usado en el Ecuador actualmente, y que ese acuerdo de primera fase definitivamente lo puso al país sobre la mesa de negociaciones con Estados Unidos. Nadie dijo que iba a ser fácil. Obviamente hay que trabajar. Después de diciembre del año 2020, continuamos con el approach, continuamos con el lobbying. Mantuve cerca de 20 reuniones entre enero hasta el 22 de mayo con diferentes actores políticos, comerciales de Estados Unidos, en donde buscamos consolidar esta agenda tan importante que tiene el Ecuador con Estados Unidos. Así que yo creo que hoy nos encontramos todavía en esta ventana de oportunidades. En la administración del presidente Biden, si bien es cierto, disten ciertas cosas con la administración del presidente Trump, pero definitivamente las oportunidades que hoy se presentan en la región. El Ecuador es un país que ha evidenciado que funciona la democracia, ha evidenciado que estamos en otro rumbo económico, mientras otros países vecinos se encuentran en otra línea política. Por lo tanto, hoy nos convertimos en un socio estratégico para Estados Unidos, no solamente en temas de comercio, sino también en temas de seguridad, en temas de tecnología. Y esas situaciones debemos aprovecharlas, y el gobierno y el país necesita apuntalar y seguir trabajando arduamente, pero lo más importante, articuladamente, incluir a otros actores de la sociedad, no solamente sectores productivos, sino también la academia, sino también sectores sociales, para que puedan incorporarse en esta dinámica tan importante como es la integración del Ecuador al mundo entero. Tengo que preguntarle obligatoriamente, si ya se dejó avanzado este acuerdo, ¿por qué va a resultar tan difícil para el nuevo gobierno alcanzarlo? El acuerdo con Estados Unidos, me refiero. Hay una serie de analistas internacionales que dicen, por ejemplo, que dentro de las prioridades del gobierno de Biden no está hacer acuerdos con Ecuador ni con ningún otro país, sino reactivar la economía estadounidense primero para luego hacer todo lo demás. Quizás ese es uno de los puntos que puede dificultar que se concrete el acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador, que se dejó bastante avanzado, según usted ha dicho, en el gobierno anterior. Mire, Estados Unidos no busca actualmente acuerdos multilaterales, sino acuerdos bilaterales que generen, como en toda negociación, situaciones favorables para los dos países. Eso fue lo que logramos avanzar nosotros como Ecuador. Primero, reconstruir una relación que estaba totalmente deteriorada, una relación que genera confianza. Cuando usted se va a sentar en una mesa de negociaciones, primero tiene que reconstruir la relación, tener confianza, tener credibilidad. Y eso fue lo que logramos nosotros en el gobierno anterior. ¿Producto de qué? Producto de una política seria, producto de una política que tiene hoy coherencia. La visita histórica que hicimos a la Casa Blanca logró aquello, y obviamente con resultados eficientes. Logramos que el SGP, por ejemplo, incluya a las rosas, a las flores ecuatorianas, un sector que estaba atravesando situaciones de desesperación. ¿Producto de qué? Producto de la pandemia. Cada país obviamente revisa sus agendas comerciales. Si bien cierto, Estados Unidos está revisando internamente su política, pero definitivamente las oportunidades están ahí. Por eso yo insisto, la importancia de continuar, la importancia de seguir buscándole cómo le entra el agua al coco. Nadie dijo que iba a ser fácil. Vamos a tomar un tiempo, por supuesto, pero no podemos bajar la guardia, no se puede bajar la intención de buscar esas oportunidades, que obviamente se ve o que se están continuando en ese sentido. Incluir, seguir, persistir será lo que logre que el Ecuador definitivamente recupere esa oportunidad que tuvimos hace muchos años. Y estoy seguro, no sé el tiempo, no quisiera poner tiempo, si es un año, si son 2 años, pero tenemos que seguir en esa ruta, en esa agenda potente que el Ecuador necesita. Claro, tiempos es muy difícil colocar, pero lo cierto es que ya se ha hablado de un plazo en el que no va a estar listo el acuerdo, que es 2021. O sea, ya habrá que ver que esta discusión sea de cara al 2022. Exministro Montaneda, la Alianza del Pacífico. También se dieron pasos en el gobierno anterior. Se ha recibido en varias ocasiones el espaldarazo de Iván Duque, quien ostenta la presidencia pro tempore de este organismo. Sin embargo, todavía no se logra concretar el ingreso de Ecuador. Ahí sí se ha dicho en este gobierno que Ecuador podría ingresar
a finales de 2021, a finales de este año. ¿Cuáles son las ventajas de ingresar a este acuerdo? Mira, Alianza del Pacífico representa la octava economía mundial. Es un grupo de países con los cuales el Ecuador maneja un importante monto en transacciones de comercio internacional. Compramos y vendemos productos a estos países. Nosotros, para antes de entrar a Alianza del Pacífico, pues el Ecuador necesitaba tener acuerdos bilaterales con los 4 países que lo conforman: México, Colombia, Perú y Chile. Tenemos con 3. Nuestro último acuerdo comercial ratificado y ampliado, y fue gestión del gobierno anterior, fue con Chile, obviamente, y con México se dejó bastante avanzado, cerca de 12 mesas de negociación cerradas y otras tantas que se encontraban en el proceso. Entiendo que se continúa en esa dirección. Esperamos que se cierren aquellos puntos pendientes con México, pero a la par nosotros firmamos el año anterior, en diciembre, ya los términos de referencia para que decanten las negociaciones y avanzar con Alianza del Pacífico. Yo creo que está muy avanzada esa situación y esperamos también de que hasta fin de año poder incorporar el Ecuador plenamente a este núcleo comercial económico tan importante. ¿Y por qué es tan importante Alianza del Pacífico? Aparte de lo que he nombrado, porque eso nos pone de cara frente a los acuerdos comerciales presentes, los que hoy el Ecuador necesita, como son Asia-Pacífico, con Corea, con China, con Japón, que son definitivamente aquellos destinos en los cuales nuestras exportaciones no petroleras están apuntando y se están sosteniendo. Así que estoy definitivamente convencido de que con las acciones oportunas y adecuadas podamos aterrizar hacia esa dirección que tanto necesitamos los sectores productivos. Señor Altaneda, para terminar ya esta entrevista, usted ha regresado a sus actividades como empresario privado. Entiendo que usted es CEO de Eco Cacao, es decir, parte importante de la industria cacaotera nacional. ¿Cuáles son las expectativas del sector en el marco de estas nuevas políticas de comercio exterior? Los sectores productivos en general nunca paramos, siempre lo decimos, necesitamos que los gobiernos coayuden a crecer, a generar fuentes de empleo. La industria del cacao en el país ha tenido un crecimiento permanente anualmente y de aporte a la economía del Ecuador. Esperamos que este año aportar con cerca de $1.000 millones a la economía ecuatoriana, pero más allá de eso son cerca de 400.000 familias que se benefician, empresas, productores, en el campo cerca de 90.000 pequeños productores que dependen de la pepa de oro, y todos estos encadenamientos productivos son favorables. Creo que la industria ha madurado, es una industria que realiza los verdaderos encadenamientos productivos y está apuntando hacia donde debe apuntar la agroindustria del futuro, que es la sostenibilidad, la productividad y la trazabilidad. Eso no solamente para el cacao, para la pesca, para el banano y para todos aquellos productos ecuatorianos, alimentos que hoy el mundo reclama, que hoy el mundo reconoce que el Ecuador está en capacidad de producir y que definitivamente debemos apuntalar los cañones hacia esa dirección, apuntalar la agroindustria, darle oportunidades, porque ahí está el crecimiento de la economía, ahí está el crecimiento de las fuentes de empleo. ¿Lo veremos nuevamente en la función pública? Mire, yo estoy dedicado 100% a mis actividades privadas, apoyando y deseando pues que al gobierno nacional le vaya bien. Definitivamente las buenas decisiones que se tomen en el gobierno nacional van a ayudar a la estabilidad del país, van a ayudar a que la confianza siga aterrizando. Los ecuatorianos, desde la posición que estemos, debemos arrimar el hombro para empujar al Ecuador adelante, sin importar banderas políticas, sin importar posiciones. Siempre lo dije, no importa quién haga el gol, lo importante es que el equipo gane, y el equipo se llama el Ecuador. Así que mis mejores deseos para que el gobierno tome las decisiones adecuadas, oportunas, que hoy el Ecuador necesita. Iván Ontaneda, ex ministro de Comercio Exterior, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caché Noticias. Gracias, buenos días, a sus órdenes. Que tengan un excelente inicio de semana. 7 de la mañana con 29 minutos.